Bien, ¿cómo están, chicos? Buenas noches. Bienvenidos a la clase de hoy. Eh, Vamos a empezar con una retroalimentación del tema que vimos la anterior clase. No se olviden que ingresamos al tema de la ineficacia de los contratos, un importantísimo tema para conocer y contrastar el tema que vimos denominado efectos de los contratos. Si se acuerdan, cuando vimos el tema de efectos de los contratos, establecimos que cuando un contrato es celebrado con todas las formalidades o los requisitos de ley, eh, por lógica consecuencia, se espera que surta los efectos esperados que han convenido las partes. Es decir, tiene fuerza de ley entre las partes. Ambas partes están constreñidas, están obligadas a cumplir con todo lo que la ley establece, ¿cierto? Eso en el caso de que al celebrar el contrato, a momento de celebrar el contrato, se han cumplido con todas las formalidades eh, que la ley establece. Ahora bien, así como un contrato puede tener su efecto jurídico esperado por las partes, también pueden ocurrir, habíamos dicho, acontecimientos o ciertas circunstancias en que estos contratos no tengan una eficacia legal que las partes esperan, ¿no? Entonces, a estos institutos jurídicos, a estas figuras jurídicas, se las conoce como, de forma global, como ineficacia de los contratos. Pero el tema de la ineficacia de los contratos, que si ustedes se acuerdan, vimos el anterior lunes, conforme establece nuestro Código Civil, está compuesto por 4 institutos jurídicos independientemente de los que contempla la doctrina civil. Y estos 4 institutos jurídicos los habíamos nombrado como la nulidad, la anulabilidad, la resolución de contrato y la rescisión de contrato. Estas 4 figuras jurídicas establecen las circunstancias y las condiciones en las cuales un contrato puede ser declarado nulo o un contrato puede ser declarado anulable, o cuando nos toque ver, y justo será en esta clase, cuándo y cómo se resuelve un contrato y cuándo y cómo se rescinde un contrato. Les había reiterado que no es lo mismo nulidad que anulabilidad, y ninguno de los dos es lo mismo que resolución y rescisión de los contratos, ¿cierto? También se acordarán que cuando tocamos el tema de la nulidad, establecimos una semejanza o paridad con el cero. El cero como sinónimo de sin valor. El cero no tiene ningún valor numérico, ningún valor de crédito. Y lo mismo va a ocurrir, dijimos, con la nulidad. Cuando hablemos de nulidad, vamos a tener el sinónimo o vamos a estar cerca del sinónimo de que jamás nació a la vida jurídica. ¿Ok? Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Bien, gracias. ¿Me copias perfectamente? Sí, doctor, lo escucho. Ok. Entonces, estuvimos haciendo una retroalimentación, una pequeña retroceso del tema que habíamos visto en la anterior clase sobre la nulidad y anulabilidad. La tenemos que terminar para entrar a conocer el tema de la rescisión y resolución de contrato. ¿Ok? Y para ello vamos a ver este documentalcito de 10 minutos que tiene que ver precisamente cómo identificar y recordar rápidamente cuándo estamos frente a una nulidad y cuándo estamos frente a una anulabilidad. ¿Ok? Bien, voy a compartir entonces
el pequeño documental y para ello voy a suprimir mi micrófono para que podamos tener acceso al audio del documental. Por favor, pónganle mucha atención. Es muy, muy interesante, muy didáctico este pequeño documental. Dura unos 10 a 12 minutos, pero no hay ninguna mayor variación con lo que establece nuestro Código Civil. A ver, empecemos. Podemos plantearles la siguiente pregunta. ¿Cómo identificar y recordar rápidamente las causales de nulidad y anulabilidad? Vaya que son muchas y vaya que son bastante parecidas. Y entonces, ¿qué ejercicio podemos realizar para diferenciarlas y sobre todo recordarlas al momento de resolver un caso concreto? Les voy a dar algunos tips. Como ideas previas debemos mencionar que todos los negocios jurídicos, cuando son celebrados conforme a ley, van a producir efectos jurídicos y por tanto son eficaces. Para ello requieren cumplir los 5 elementos de validez del acto jurídico. Recordemos, manifestación de voluntad, agente capaz, fin lícito, objeto física y jurídicamente posible y forma prevista por la ley bajo sanción de nulidad. Cuando el acto jurídico cumple con todos estos requisitos o elementos de validez, va a producir sus efectos, creando, modificando, regulando o extinguiendo relaciones jurídicas. Eso es lo que quiere el derecho. ¿Con qué están relacionadas entonces las causales de nulidad y anulabilidad? Como les había mencionado, con estos mismos elementos esenciales del acto jurídico, también llamados elementos de validez, reconocidos en el artículo 140 de nuestro Código. Y estos mismos elementos son los que se relacionan con las causales. Veamos, empecemos con la nulidad y recordemos que la nulidad es aquella sanción por la cual un acto jurídico que no reúne alguno de los elementos de validez le va a atribuir dejar de producir inmediatamente todos sus efectos como si nunca se hubiera celebrado el acto jurídico. Es decir, se retrotrae hasta el momento de la celebración del acto jurídico como si nunca hubiera existido y si se hubieran realizado algunas prestaciones se deben reintegrar. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Digamos que una persona compra un carro, pero se verifica una causal de nulidad. El acto jurídico de compra-venta se realizó en el año 2000 y la causal se verifica porque recién nos damos cuenta de acá a 3 años. ¿Se puede interponer la demanda de nulidad? Sí, recordemos que hay hasta 10 años para formularla. Y entonces, si se declara la sentencia de nulidad y en consecuencia ineficaz el acto jurídico, ¿qué va a pasar? Simplemente retrocedemos el tiempo hasta el año 2000 y las prestaciones tendrán que ser devueltas. El carro tendrá que ser devuelto, el dinero recibido tendrá que ser devuelto, si el carro ya no existe, el equivalente en precio, etc. Bueno, con esta aclaración señalar que 5 son los elementos de validez y las causales están directamente relacionadas. Empecemos con la manifestación de voluntad. Primer elemento, falta de manifestación de voluntad. Evidentemente, si no hay manifestación, el acto es nulo. Segunda causal, simulación absoluta. Hemos dicho que cuando, por ejemplo, comprador y vendedor se ponen de acuerdo para realizar el acto jurídico, pero ninguna de las partes quieren alcanzar las consecuencias del mismo, este es simulado, no es real. Entonces, tenemos también una causal que afecta a la manifestación de voluntad. Segundo elemento, agente capaz, incapacidad absoluta. Fin lícito, causal, fin ilícito. Objeto física y jurídicamente posible, causal, objeto física y jurídicamente imposible. Y le añade uno más, o indeterminable. Forma prevista por la ley bajo sanción de nulidad, ausencia de esta forma. Recordemos que la forma puede ser probationem o solemnitatem. Hablamos de la ausencia de la forma solemnitatem, por ejemplo, cuando la ley dice que la hipoteca tiene que ser redactada o celebrada en una escritura pública bajo sanción de nulidad, entonces si no se cumple con esta formalidad, el acto jurídico es nulo. ¿Otras causales existen además de las 6 ya mencionadas? Sí, tenemos además la nulidad virtual, por la cual, conforme al artículo 5 del título preliminar de nuestro Código Civil, todo acto jurídico contrario al orden público y a las buenas costumbres es sancionado con esta ineficacia. También tenemos la nulidad expresa, por la cual es nulo el acto jurídico por mandato expreso de la ley. Y se acabó. Terminamos las causales de nulidad. Ahora hablemos de las de anulabilidad. También fácil relacionarlas. También están
guardando relación con estos 5 elementos de validez. ¿Pero en qué medida? En la medida que la anulabilidad representa un vicio que afecta a cualquiera de estos elementos. Nulidad no es un vicio, es ausencia definitiva de uno de esos elementos. Anulabilidad, vicio que puede afectar a cualquiera de ellas, uno o más. Veamos. En relación a la manifestación de voluntad, puede afectarlo el vicio llamado error, dolo, violencia e intimidación. También la simulación relativa. En relación a la gente capaz, puede afectarle el vicio de incapacidad de ejercicio restringida. Recordemos que el año pasado se modificaron las causales relacionadas a la capacidad de ejercicio absoluta y relativa, y que hoy en día a la incapacidad relativa se le denomina incapacidad de ejercicio restringida. Entonces hacemos referencia cuando el agente tiene alguna de las causales relacionadas, por ejemplo, a la edad entre 16 a 18 años, a ser pródigo, mal gestor, ebrio habitual, toxicómano. En tanto, la incapacidad absoluta hace referencia a que seas menor de 16 o 14 años, dependiendo del caso. ¿Tenemos más causales además de las ya mencionadas? Sí, también tenemos la anulabilidad expresa, que es por mandato de la ley cuando se sanciona a un acto como anulable. Y se acabó, no tenemos más causales. En pantalla podemos ver un cuadro que nos va a permitir sistematizar todo lo que acabamos de mencionar, atendiendo a los elementos del acto jurídico. Si tenemos al sujeto, el sujeto produce el elemento manifestación de voluntad. ¿Y qué se requiere con la manifestación de voluntad? Capacidad legal, capacidad natural, que esté sana sin vicios, que la intención sea verdadera, es decir, que el acto no sea simulado, que podría ser disimulado, pero siendo inválido por anulabilidad y la libertad. Bueno, recordemos que la manifestación de voluntad es eso, una voluntad exteriorizada, y la voluntad es discernimiento, intención y libertad. Por eso, para la capacidad legal tenemos una causal, que es la capacidad de ejercicio restringida y que es causal de anulabilidad. La capacidad natural del discernimiento, tenemos la falta de manifestación sin discernimiento regulada en el artículo 219, inciso 1, causal de nulidad. Cuando la manifestación de voluntad está sana sin vicios, es válida, pero si tuviera vicios como el error y el dolo, es causal de anulabilidad, regulado en el artículo 221, inciso 2. Si la intención es verdadera, entonces la causal sería simulación absoluta porque afecta a este requisito y su sanción es la nulidad. Si el acto por el contrario es disimulado, la causal sería simulación relativa regulada en el 221, inciso 3. Si se afecta a la libertad como elemento de la voluntad, tenemos la violencia física e intimidación y la causal es anulabilidad como un vicio regulado en el artículo 221, inciso 2. Si el objeto, ahora hablemos de este presupuesto que tiene dos elementos, la causa y la forma, afectan los siguientes requisitos. Estas causales encontraremos lo siguiente. En licitud, la causal es ilicitud, o sea, ausencia de una norma que permita ese tipo de actos, regulado como sanción de nulidad en el 219, inciso 4. Si la causa es conforme al orden público y las buenas costumbres, es válido, pero si no se presenta este requisito, entonces la sanción será la nulidad contemplado en el artículo 5 del título preliminar del Código Civil. La causa, o sea, el objeto también debe ser posible física y jurídicamente. Si no lo fuera, sancionado con nulidad, artículo 219, inciso 3. Si el objeto no está determinado o no llega a ser determinable, sanción de nulidad, artículo 219, inciso 3 también. Y finalmente, respecto a la forma, si la forma no es solemne, porque así lo manda el Código, y no se cumple esta situación, entonces se sancionará con nulidad del 219, inciso 6. Veamos que todo lo que hemos mencionado y puede parecer un juego de palabras adquiere un sentido práctico cuando vemos en casos concretos. Veamos. Roberto vende una propiedad de 250 metros cuadrados a favor de Víctor y su cónyuge y lo hace mediante escritura pública de fecha 29 de diciembre del 2017. Sin embargo, sucede que Carlos, una tercera persona, alega ser propietario de una porción, una pequeña parte de este terreno más grande, de solo 100 metros cuadrados, adquirido mediante un contrato privado de compra-venta de fecha anterior a la venta. Carlos, quien compra este pequeño terreno de 100 metros, acude a su consulta y le pregunta, ¿qué puedo hacer?
¿Se puede declarar la nulidad de todo el acto jurídico? Al declararse la nulidad de todo el acto jurídico, de forma automática se va a declarar la nulidad de la escritura pública. Bien, analicemos entonces paso por paso. En primer lugar, cuando Roberto, que es el propietario de todo el inmueble, vende a favor de una persona todo el inmueble, él tendría que ser consciente de que sigue siendo propietario de todo el inmueble. No obstante, con fecha anterior, ya otra persona había adquirido una porción de este terreno, equivalente a 100 metros. Por lo tanto, a Víctor solo le hubiera podido vender 150 metros restantes. En este caso, ¿qué puede hacer? Evidentemente podríamos iniciar o formular una demanda de nulidad del acto jurídico. ¿Por qué? Porque Roberto no era propietario y al no ser propietario tenemos alguna de las causales de nulidad que se ha materializado. ¿En cuál? Pues podríamos decir que el objeto es jurídicamente imposible, porque una persona que no es propietaria de un bien no puede venderlo, no tiene estas facultades. En consecuencia, formularíamos una demanda de nulidad del acto jurídico por objeto jurídicamente imposible, venta de bien ajeno. Criterio discutido en la doctrina, pero que seguramente más adelante vamos a explicar a mayor detalle. Y, en consecuencia, se podría declarar ineficaz este acto jurídico. Al declararse la nulidad de todo ¿se puede declarar la nulidad de todo el acto jurídico? Sí, en realidad se va a declarar la nulidad de todo el acto jurídico, no solo de la venta de los 100 metros que a él le interesa. Y esto va a significar también la nulidad de la escritura pública. Debe diferenciarse que la nulidad del instrumento es diferente a la nulidad del acto que lo contiene, pero a fin de cuentas, declarar la nulidad del acto acarrea la nulidad de todo lo relacionado a este para que proceda a la cancelación de la inscripción en registros públicos. ¿Correcto? No deben olvidar este importante detalle. Con todo lo señalado, entonces, podemos mencionar que las conclusiones de esa sesión es que la nulidad y la anulabilidad están estrechamente relacionadas con los elementos de validez del acto jurídico que ya hemos mencionado. Son 5: manifestación de voluntad, agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin y también forma prevista por la ley, bajo sanción de nulidad. Estos elementos de validez están regulados en el artículo 140 de nuestro Código Civil. Súper importante siempre recordar esto y tenerlo en mente. Bien. En un 98% diría yo, ustedes acaban de ver que las causales de nulidad y anulabilidad prácticamente vienen a ser las mismas, aunque con otro nombre, en una legislación de un país vecino. Y de ahí que lo que busco que podamos entender de manera clarísima, es precisamente las causales de nulidad y anulabilidad. No debemos olvidar que cuando hablamos de la nulidad, si se acuerdan, establecimos que es una forma de dejar sin efecto los actos jurídicos donde deben concurrir las siguientes condiciones. La nulidad deja sin valor legal todo acto jurídico como consecuencia de que en ese contrato, estamos hablando de contratos, no han concurrido las condiciones, los requisitos o las formalidades de validez que la ley dispone, ¿no? En síntesis, cuando hablemos de nulidad de un contrato, es que no se han respetado los requisitos que manda la ley para un contrato: consentimiento, objeto, causa, forma y capacidad, ¿ya? Es decir, que cuando no concurren en el contrato los 5 requisitos previstos en el artículo 452 del Código Civil, estamos hablando de que ese contrato con seguridad que no va a ser eficaz legalmente, más al contrario, lo estamos volviendo ineficaz. En otro criterio,
¿sí? De los tantos que hay, como tantos autores hay en materia civil, se define como una noción de nulidad al vicio de que adolece un acto jurídico si se ha realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido. Lo propio, con otras palabras, nos está diciendo que si nosotros no respetamos el cumplimiento y cita de los requisitos que la ley establece, ese contrato o ese acto jurídico va a ser declarado nulo, ¿sí? Y cuando hablamos de nulidad, como bien decía en el documentalcito pequeño, estamos hablando de que no tiene valor legal alguno, jamás nació a la vida jurídica y por tanto los efectos jurídicos que se hubieran generado hasta que se declare su nulidad, prácticamente vuelven al punto de origen. Por eso decía la expositora, se retrotraen hasta el momento en que se declara la nulidad de ese acto jurídico, como si nunca hubieran existido. Reitero, la nulidad es sinónimo de cero y el cero no tiene valor legal alguno. ¿Listo? Bien, ahora, eso vimos. Y vimos también que la nulidad se divide en dos clases. La nulidad absoluta, que por esencia es la nulidad pura y simple. Jamás nació la vida jurídica, jamás existió. La nulidad relativa, también llamada anulabilidad, ¿cierto? Pero ¿cómo la habíamos visto o conceptualizado a la anulabilidad? A ver. Ahí la tiene, esto vimos en la anterior clase, ya, ahí está. Fíjense, noción de anulabilidad. Un contrato es anulable, fíjense, cuando concluyendo, es decir, respetando todos los requisitos esenciales, hay algún vicio del que adolece. Hay alguna cosita que lo puede invalidar. Ojo, pero a diferencia de la nulidad, en la anulabilidad hemos respetado y hemos consignado todos los requisitos exigidos por ley. Pero hay algo que puede afectar a la validez de nuestro contrato. A eso se llama anulabilidad. Además, ¿por qué? Porque ese vicio del que adolece, esa pequeña cosita que se nos ha ido, se puede subsanar o se puede confirmar. Lo que no ocurre en Bolivia con respecto a la nulidad. La nulidad no se subsana, la nulidad no se confirma. Declarada la sentencia de nulidad de algún contrato, ese contrato no sirve absolutamente para nada. Jamás debió existir y jamás existió. Así lo toma la norma. En cambio, en la anulabilidad, sí han concurrido los requisitos del contrato, sí se ha hecho el contrato como dice la ley, ¿cierto? Sí se ha hecho como dice la ley, pero hay un pequeño vicio, algún pequeño errorcito subsanable, confirmable, que puede generar la validez del contrato. Veamos cuál es. Ya entramos prácticamente a continuar el avance de la anterior clase, ¿sí? A ver, cuando existe un pequeño vicio dentro de la anulabilidad del contrato que no necesariamente decreta o dispone la nulidad de un contrato, sino simplemente algo temporal hasta que se subsane, hasta que se confirme. Ya no es lo mismo que la nulidad como tal. Por favor, tomen en cuenta eso. Una cosa es la nulidad, sinónimo de cero, no tiene valor legal, nunca debió existir ese contrato y por lo tanto todo lo que se hubiera hecho se retrotrae, se anula, como si nunca se hubiera hecho o nunca se hubiera realizado o celebrado. ¿Sí?
¿Cuáles son en los casos doctrinales las causas o los casos de anulabilidad? Ustedes tienen en pantalla vicios del consentimiento, vicios derivados de la capacidad, ojo, lo que quiere decir que si hay algún vicio en el consentimiento, y nosotros hemos conocido cuáles son los vicios del consentimiento, error, violencia, dolo. Si alguno de estos vicios concurrieran en el consentimiento del causante y son demostrables, podría aducirse la anulabilidad de ese contrato. O algún vicio derivado de la capacidad de los contratantes. Ojo, la capacidad de los contratantes. Ya habíamos visto que la capacidad jurídica de una persona, que dicho sea de paso comienza a los 18 años, no es otra cosa que la facultad legal que tiene esta para poder adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿cierto? Por tanto, adquirir derechos y contraer obligaciones supone que estuviera habilitado para celebrar y firmar un contrato. Contratos realizados por uno de los cónyuges sin consentimiento del otro, claro. Imaginemos que la esposa vende un lote que estaba registrado a su nombre, pero en su carnet dice casada. Cuando ella firma la venta del lote, el notario no se percató, perfecto. Se firma el documento, se protocoliza y el comprador va a derechos reales para proceder a registrar su nueva propiedad. Derechos reales le rechaza el trámite bajo el siguiente pretexto. Al ser usted casada, se requiere de la aceptación de la autorización firmada por su esposo. O en su caso, demuestre usted que el bien inmueble que está vendiendo y que solo está registrado a su nombre fue adquirido mucho antes de que se casara. Por tanto, sería considerado un bien patrimonial, ¿cierto? Pero si es casada, se considera que ese bien es ganancial, le van a observar el trámite, no le van a dar curso hasta en tanto y en cuanto acompañe la documentación, el contrato de aceptación por parte de su esposo. ¿Ya? Por parte de su esposo. Ahora, ¿ese es un vicio de anulabilidad? Sí. ¿Por qué? Porque es subsanable. El momento que la señora quiera regularizar eso, va a hablar con el esposo y el esposo tendrá que firmar una minuta complementaria, es decir, un contrato complementario por medio del cual da por bien hecho la venta realizada por la esposa. Si se dan cuenta, en esta figura está subsanando esa irregularidad o ese vicio que se presentó, está corrigiendo. Por tanto, con su aceptación y firma se va a dar curso al trámite y el comprador o compradora va a quedar satisfecho. ¿Ya? Donde exista falsedad de la causa, eso es muy importante. Disfrazar contratos, le dicen algunos estudiosos. En esos acapites, chicos, no queda más que tomar una decisión de que si es procedente confirmar el contrato o definitivamente demandar su anulabilidad. Reitero, no es lo mismo nulidad que anulabilidad. Y lo vamos a ver con esto que la ley establece. Fíjense, ¿qué establece nuestro Código Civil con respecto a esto? Bien, ahí está. Ustedes pueden ver el Código Civil. Vamos a tratar de agrandarlo más, pero no. Bien, aquí está.
Ahí está. Fíjense lo que establece el Código Civil con relación a la nulidad de contrato. El 549, dentro de la legislación civil boliviana, esta es norma boliviana, establece en el artículo 549 cuáles son los casos de nulidad del contrato. Y si hacemos una comparación entre lo resumido que ha hablado la disertante en el documental, con otros nombres, con otros denominativos, vamos a encontrar lo mismo. Un contrato es nulo cuando falta el objeto o la forma. ¿Sí? Así de sencillo es. Un contrato es nulo cuando falta en ese contrato el objeto o la forma que la ley establece para ese tipo de contratos. O que teniendo objeto, ¿sí?, este objeto no cumpla con los requisitos previstos por ley. Debe ser un objeto realizable y debe ser un objeto determinable. Por ilegalidad o ilicitud de la causa, también un contrato es declarado nulo. Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato, también es una causal de nulidad, y en los demás casos que la ley establezca. ¿Cierto? Lo que no debemos olvidar, ¿quiénes están legitimados para poder demandar la nulidad de un contrato? Es decir, ¿quiénes pueden demandar? ¿Quiénes están habilitados para demandar? En el tema de la nulidad, cualquier persona que tenga interés público. Puede ser el jardinero, puede ser algún vecino que tenía alguna obligación pendiente, cualquier persona que tenga interés. Y créanme que cuando eso ocurre a veces, uno se pregunta en el ejercicio profesional, ¿quién puede demandar la nulidad de este contrato? Y la respuesta única y consistente es cualquier persona. Pero la condición es de que tenga un interés legítimo. Otro aspecto importante que está previsto en el 552 del Código Civil, que lo están viendo en pantalla, es que la acción de nulidad, chicos, la acción de nulidad no prescribe. ¿Sí? No prescribe. ¿Qué quiere decir? No se pierde el tiempo para poder demandar la nulidad. Por eso el 552 dice que la acción de nulidad es imprescriptible. No podemos de ninguna manera ponerle un plazo a la nulidad. Fíjense que en la disertación del documental, en la legislación de la expositora, el Código Civil establece 10 años para poder invocar la nulidad. Nuestro Código Civil boliviano no establece plazo alguno para demandar la nulidad. Dispone que es imprescriptible. No hay más. Bien se puede demandar ahora, mañana, pasado o dependiendo de las circunstancias, pero es imprescriptible. Por favor, acuérdense, la nulidad como una forma o clase de ineficacia de los contratos, porque genera la ineficacia, ¿cierto? Se puede demandar en cualquier tiempo, porque es imprescriptible y lo puede hacer quien demuestre que tiene interés legítimo en la demanda o en ese acto jurídico, ¿ya? Un contrato nulo, dice el 553, no se puede confirmar, no se puede subsanar, quiere decir. Entonces, básicamente,
aclarando definitivamente el tema de la nulidad, estamos frente a que la nulidad es sinónimo de cero y el cero es sin valor legal. Un contrato declarado nulo no tiene el más mínimo valor legal. ¿Ya? La nulidad es imprescriptible. ¿Qué quiere decir? Que no puedo estar pendiente de que la nulidad tiene un plazo para poder prescribir. Es imprescriptible. Lo puedo hacer hoy, mañana, pasado, de aquí a 2, 4, 6, 8, 10 años. Y segundo, que un contrato considerado nulo no se puede considerar vivienda, ¿ya? No se puede considerar confirmable, no se puede considerar subsanable. No es un acto jurídico viviente que lo voy a arreglar. No, la nulidad no se puede confirmar, la nulidad no se puede subsanar. Hay que dejar sin efecto ese acto jurídico y hay que realizar otro respetando todas las condiciones y circunstancias que la ley prevé. ¿Listo? Bien, cuando vimos la anulabilidad, también llamada como nulidad relativa conforme ustedes, estamos hablando de algo distinto a la nulidad. Por eso se denomina anulabilidad. ¿Ya? Anulabilidad del contrato. El 554 establece de forma clara cuáles son las causales de anulabilidad. ¿Cuáles son aquellas causales que se pueden arreglar o subsanar en el camino del contrato? Veamos qué es lo que establece el Código Civil. Lo tienen en pantalla. ¿Cierto? Por falta de consentimiento para su formación. ¿Sí? O sea que si falta en el contrato el consentimiento libre, espontáneo de una persona, ¿sí? Si falta ese requisito indispensable, se puede demandar la anulabilidad. Porque lo que no está en el Código Civil previsto como causal de nulidad o anulabilidad no se puede aplicar. ¿Ya? Por favor, grábense eso. Por falta de consentimiento para su formación. Básicamente. Bien. Veamos, ya que la nulidad es imprescriptible, ¿cierto? La nulidad es imprescriptible. La anulabilidad, ¿en qué tiempo prescribe? Para continuar con los causos, fíjense, aquí está, prescriptibilidad de la acción de anulabilidad. La acción de anulabilidad prescribe en el plazo de 5 años. Sí, la anulabilidad. En cambio, la nulidad no prescribe. Por favor, acuérdense bien, ¿ya? Continuemos. ¿Cuál otra es considerada causal de anulabilidad de un contrato? Por incapacidad de una de las partes contratantes. Ojo, por incapacidad de una de las partes contratantes. En este caso, la persona capaz no podrá reclamar la incapacidad del prohibido con quien ha contratado. Lógico. 3. El contrato será anulable porque una de las partes, aún sin haber sido declarada interdicta, ustedes saben bien lo que significa la palabra interdicta e interdicto, era incapaz de querer o entender, y de eso lo habíamos hablado, de esa causal específicamente. Otros familiares para
cierta firma de contratos, lo que hacen es invitarles, ¿no? Todo, o sea, convencerles para que puedan firmar y después estamos frente a la contingencia de que ese contrato pueda ser demandado por anulabilidad. 4. Por violencia, dolo o error sustancial. Fíjense que en las causales de nulidad está el error esencial. En las causales de anulabilidad no puede estar lo que ya está en la nulidad de los contratos. Por eso es que cita brevemente por violencia, dolo o error. Punto 5. Por error sustancial, otra causal de anulabilidad. ¿A qué llamamos error sustancial? Aquel vicio del consentimiento que recae sobre la identidad, las cualidades de la persona. ¿Cierto? Lo que no quiere decir, ¿sí? En la vida real, en la vida práctica, lo que no quiere decir que existiendo un error sustancial como causal de anulabilidad que pueda atacar a la identidad del causante o al acompañante, ¿ya? No quiere decir aquello, es subsanable, porque si ha habido una confusión con la identidad de las partes o algún cambio o especie de intercambio de cualidades y todo lo demás, podría encuadrar en el tema de la anulabilidad. ¿Listo? Cuando vimos la nulidad, en el acápite de que quienes pueden demandar o denunciar la anulabilidad, el Código Civil prescribía cualquier persona que tenga interés legítimo, cualquiera. ¿Y qué dice el 555 del Código Civil? La anulación del contrato puede ser demandada solo por las partes en interés o protección de quienes ha sido establecido. Prescriptibilidad de la acción de anulación. La acción de anulación prescribe en el plazo de 5 años. ¿Sí? Entonces, si la acción de nulidad que vimos hace un momento no prescribe, es imprescriptible, nos encontramos frente a una red, ¿cómo se llama? Frente a una condición, una circunstancia de que el contrato con alguna causal de anulabilidad sí prescribe a los 5 años, lo que no ocurre con la nulidad. La nulidad es imprescriptible. En este caso, sí prescribe en el plazo de 5 años. ¿Ya? ¿Y quién es la persona a demandar? Dijimos, solo las partes. Y en la nulidad solo concurría que quienes podían demandar la nulidad de algún acto jurídico podría ser cualquier persona que demuestre su interés legítimo. En caso de la anulabilidad, primero que no prescribe, ¿ya? O sea, primero que no es imprescriptible, sino prescribe a los 5 años. Y segundo, se deben ver también, hablemos de nuestro medio, los usos y costumbres que pudiera generar. ¿Listo? A ver, estoy a punto de terminar, chicos. Por favor, denme 10 segundos que les vuelvo a pasar el link para la segunda sesión, ¿ok? ¿Listo, Diana, Carmen? Está bien, doctor. Sí, Ya, está bien, Leonardo, doctor. ya, gracias.